El aborto es la interrupción deliberada de un embarazo humano, y hay mucho en juego cuando se trata de este tema. Esto queda claro cuando se consideran los títulos que las personas han dado a las dos principales posiciones sobre el asunto. Dicen que eres provida o proelección, pero las personas de ambos lados valoran la vida y la elección. Después de todo, todos los que participan en las discusiones, desacuerdos y disensiones sobre el aborto son aquellos que están vivos y aquellos que han elegido presentar sus opiniones. En este video abordaré estas 5 preguntas. Primera, ¿quiénes son los no nacidos? Segunda, ¿qué dice la Biblia sobre el aborto? Tercera, ¿cuándo es aceptable el aborto? Cuarta, ¿y qué hay de la hipocresía entre los cristianos? Quinta, ¿y qué hay de las objeciones comunes? Pregunta número 1. ¿Quiénes son los no nacidos? María era la madre de Jesús. Describiendo su embarazo inicial, las Escrituras dicen que ella estaba embarazada. Mateo 1:18. Poco después de quedar embarazada, ella fue a ver a su pariente, Isabel. Entonces, hubo una celebración de que el Mesías había llegado, habiendo sido concebido apenas. No solo eso, sino que Isabel también se refirió a María como la madre de mi Señor, Lucas 1:43, mientras Jesús aún no había nacido. María se convirtió en madre no en el nacimiento de su primer hijo, sino en su concepción. La propia Isabel estaba embarazada de Juan, que también se convertiría en profeta, y cuando la embarazada María la visitó, el bebé saltó en su vientre, Lucas 1:41, es decir, el Juan no nacido saltó en el vientre de Isabel. La palabra para bebé en este pasaje es la palabra griega brefos, que se usa en otros lugares de las Escrituras para referirse a niños fuera del útero. Por ejemplo, leemos en el siguiente capítulo que, después del nacimiento de Jesús, los pastores vinieron apresuradamente y encontraron a María y a José y al bebé brefos acostado en el pesebre, Lucas 2:16. Vale la pena notar que Lucas, quien llamó tanto al Juan no nacido como al Jesús nacido bebés, era un médico, ver Colosenses 4:14. Relacionado a esto, hay varios pasajes de las Escrituras que usan nacimiento y concepción de manera intercambiable, y usan los mismos términos para niños que son nacidos y no nacidos. Por ejemplo, Job 3:3, en el cual el deprimido Job dice: «Perezca el día en que nací, y la noche que dijo, un niño ha sido concebido». Esta es una poesía hebrea donde se emplea el paralelismo. Job dijo la misma cosa de diferentes maneras para enfatizar su punto. Al hacerlo, su nacimiento y su concepción eran iguales para él. Escuche el famoso Salmo 139, 14-16. Te alabaré, porque de manera asombrosa y maravillosa fui hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Mis huesos no te fueron encubiertos, cuando en lo oculto fui formado, y entretejido como en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo aún informe, y en tu libro fueron escritos todos mis días, cada uno de ellos escrito y determinado, cuando ninguno de ellos aún existía. La mayoría de los padres, tan pronto como descubren el embarazo, comienzan a planificar para su bebé. No están solos. Incluso mientras el bebé está en el útero, Dios está trabajando, formando y planificando. En Gálatas 1:15, Pablo dijo que Dios me separó desde el vientre de mi madre. Compare esto con el poético, y quizás hiperbólico, Jeremías 1:5, que dice: «Antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes de que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, veían al bebé en el útero como portador de la imagen de Dios, una persona completa. Hay una continuidad maravillosa a los ojos de Dios entre la persona no nacida y la persona nacida. No hay nada científico sobre el canal del parto que nos permita retener la condición de persona hasta que sea atravesado. En cambio, cuando Dios quiere una persona en la tierra, Él comienza sus planes con anticipación y empieza a crear un ser humano, una persona individual, en la concepción. Concedido, los escritores de la Biblia no tenían acceso a microscopios
y un conocimiento funcional de embriología. Sin embargo, sabían que el no nacido es un objeto de la obra intrincada de Dios dentro del útero de la madre. Entonces, así como los sitios de construcción tienen señales que advierten sobre hombres y mujeres trabajando, cuando una mujer está embarazada, debemos entender que Dios está trabajando y no debemos interrumpir. Pregunta número 2. ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? Si el feto dentro del útero es realmente un ser humano y una persona completa, entonces esto debe tener mucha influencia en cómo procedemos con la pregunta: ¿qué dice la Biblia sobre el aborto? Por un momento, permítanme reconocer que algunas personas creen que los no nacidos son seres humanos, ya que tienen sus propios latidos del corazón, tipos sanguíneos y ADN. Sin embargo, también dicen que los no nacidos no son personas y no tienen derechos humanos, hasta algún evento arbitrario. Algunas personas dicen que son solo personas potenciales hasta 20 semanas de gestación o nacimiento, o tantas horas después del nacimiento. Es difícil encontrar un consenso sobre cuándo podría ser ese momento. ¿Cuál es la base y la motivación de esta afirmación de que algunos seres humanos no son personas? Algunas personas dicen que porque los no nacidos no pueden sentir dolor, lo cual es anticientífico, o porque son dependientes de sus madres, aún no son personas completas. Sé que esta será una comparación ofensiva, pero esta es la misma mentalidad sobre la cual se basaron el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial y la esclavitud en América colonial. Tan pronto como puedes decir que un grupo de humanos no son personas completas, entonces no crees en la igualdad para todos los seres humanos. Puedes racionalizar cualquier trato con ellos. Incluso podrías destruirlos sin una conciencia culpable. Ya hemos explorado cómo las Escrituras ven a la persona en el útero. Si tuviéramos tiempo, también veríamos cómo la ciencia y la filosofía también apuntan al hecho de que los no nacidos son tanto seres humanos como personas completas. Y siendo ese el caso, ¿qué dice esto sobre el aborto? Probablemente la parábola más famosa del Nuevo Testamento es la parábola del buen samaritano, que se puede encontrar en Lucas 10, 30 a 37. Jesús contó esta parábola como respuesta a una pregunta encontrada en Lucas 10, 25 a 29. Y un abogado se levantó, y para ponerlo a prueba dijo: «Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Y él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?» Y él respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo». Y él le dijo: «Has respondido correctamente, haz esto y vivirás». Pero queriendo justificarse, dijo a Jesús: «Aquí está la pregunta, ¿y quién es mi prójimo?». Desde el principio hasta el final de las Escrituras, aprendemos que Dios quiere que su pueblo ame al prójimo como a sí mismos. Toda persona es el prójimo de todos. Sin embargo, las Escrituras instruyen a los cristianos a buscar grupos especiales de personas, aquellos que más necesitan amor. Consideren las siguientes Escrituras. Santiago 1, 27. La religión pura e inmaculada para con nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse de la corrupción del mundo. Salmo 82, 1 a 4. Dios se levanta en la congregación divina, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, favoreciendo a los impíos? Selah. Haced justicia al débil y al huérfano, defended al afligido y al desamparado, librad al débil y al necesitado, sacadlos de las manos de los impíos. Proverbios 6, 16 a 19. Hay 6 cosas que el Señor odia, 7 que Él detesta: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina proyectos inicuos, pies que se apresuran a correr al mal, testigo falso que profiere mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. En Jeremías 7, 5 a 7, Dios dijo al pueblo de Judá: «Porque si enmendáis verdaderamente vuestros caminos y vuestras acciones, si practicáis verdaderamente la justicia cada uno con su prójimo, si no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar,
ni andáis tras otros dioses para vuestro propio mal, entonces yo os haré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, desde tiempos antiguos y para siempre. Mientras Dios renovaba la tierra después del diluvio global, Él dijo a Noé en Génesis 9:6, «Quien derrame sangre de hombre, por el hombre tendrá su sangre derramada, porque a imagen de Dios hizo Él al hombre, esto es, a la humanidad». Tomar la vida humana no es una decisión nuestra. Los humanos están hechos a imagen de Dios, y su tiempo en la tierra está determinado por Él. Y como el aborto es la matanza intencional y premeditada de un ser humano inocente, el aborto es asesinato. ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? Romanos 13:8-10. A nadie debáis cosa alguna, sino el amor con que os améis unos a otros, porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Con efecto, no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, todo en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cuándo es aceptable el aborto? Cuando se presentan buenos argumentos para preservar la vida, el siguiente paso es llevar la conversación al reino del pero y sí. Por ejemplo, pero ¿y si una joven es violada? ¿La obligarías a llevar al hijo de un violador durante 9 meses y la condenarías a criar a ese niño por el resto de su vida? Pero ¿y si un niño es concebido en una relación incestuosa? Pero ¿y si la vida de una mujer está en riesgo? ¿La obligarías a elegir la vida de un no nacido en detrimento de la suya propia? ¿Y si ya tiene hijos para criar? ¿Harías que esos hijos pierdan a su madre? Finalmente, ¿y si una madre no está en condiciones de cuidar a un hijo? ¿Forzarías a esa niña a ser criada en la pobreza, esencialmente robando recursos a quienes ya están luchando por sobrevivir? Estas son preguntas difíciles y emocionales, sin duda, y en la medida de lo posible, creo que entiendo la tensión que plantea estas preguntas. Antes de abordarlas, permítanme decir que no es mi intención reducirlas a simples puntos para tratar en un debate. Son situaciones reales que niñas y mujeres han enfrentado y están actualmente atormentadas. Dicho esto, aún necesitan ser abordadas. Primero, recordemos que estas preguntas se hacen después de ya haber deducido que la vida humana comienza en el útero. Por lo tanto, el aborto es el asesinato de un ser humano inocente. Por más emocionales que sean estas situaciones, pero y sí, espero que respondamos con profunda emoción al hecho de que las personas intentan justificar el asesinato de niños debido al crimen de un violador, o porque el niño sería pobre. ¿Debemos castigar a un niño por el crimen de su padre? Voces populares hoy dicen que sí, pero noten lo que Dios dijo a través de Ezequiel. Ezequiel 18:2-4. ¿Qué queréis decir con este proverbio que decís en la tierra de Israel diciendo: los padres comieron uvas verdes y los dientes de los hijos se embotaron? Tan cierto como yo vivo, dice el Señor Dios, no diréis más este proverbio en Israel. He aquí que todas las almas son mías, el alma del Padre así como el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. La nación de Israel estaba en cautiverio porque fueron destruidos como nación, y los niños nacidos en cautiverio fueron instruidos a aceptar ser parte del castigo colectivo por los pecados de sus padres. Incluso compusieron un proverbio sobre esto: los padres comieron uvas verdes, y los dientes de los hijos se embotaron. Sus líderes pecaron, y las multitudes siguieron su pecado. Pero mientras estaban en cautiverio, Dios les dio este hermoso mensaje de esperanza, diciendo esencialmente: aunque están enfrentando las consecuencias de los pecados de la generación anterior, y aunque las personas a su alrededor aún puedan elegir caminos perversos, si eligen lo correcto, no serán castigados por la maldad de otros. Él continúa: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará la iniquidad del Padre, ni el Padre llevará la iniquidad del Hijo. La justicia del justo quedará sobre él, y la impiedad del impío quedará sobre él. Ezequiel 18:20. Dios estaba dando a los israelitas que nacieron en cautiverio por los pecados de sus padres la oportunidad de liberarse de la vergüenza,
culpa y castigo colectivo. Existen muchas historias verdaderas de jóvenes que eligieron la vida para sus hijos concebidos en violación. En estas situaciones, no debemos ver a los niños como hijos de violadores, sino como hijos de víctimas de violación que superaron tal trato horrible. Ellos fueron aquellos que eligieron hacer lo correcto y, por lo tanto, ser victoriosos, incluso ante circunstancias trágicas. Antes de justificar el aborto debido a la violación, les pido que escuchen las historias de aquellos que perseveraron durante el embarazo y aprendan de sus experiencias. Si tuvieran la opción, volverían en el tiempo y abortarían a sus hijos. Algunas de las personas más grandes de la historia son aquellas que perseveraron ante noticias terribles o situaciones horribles. La violación es malvada. Los violadores deben ser castigados, como confirman las Escrituras. Por lo tanto, quien resiste a la autoridad, resiste a la ordenanza de Dios, y los que resisten traerán sobre sí mismos la condenación. Romanos 13:2. Pocos versículos antes, el apóstol Pablo dice: «No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien». Romanos 12:21. Los niños no son malvados, por lo tanto, los niños no deben ser castigados. ¿Y si la vida de la madre está en riesgo? Esa es una gran cuestión. Ha habido muchas veces en que los médicos han dicho a las madres la noticia devastadora de que tienen que decidir entre su vida o la vida del bebé. Pero realmente es elección de la madre. No quiero ser insensible, ya que nadie quiere estar en esa posición, pero estamos defendiendo la vida, y Dios es el dador de la vida. Es prerrogativa de Él elegir los días que están contados para nosotros. Recordemos también que los abortos son arriesgados, y muchas madres han muerto como resultado de sus abortos. Y de nuevo, hay múltiples historias de madres que eligieron la vida de sus bebés en detrimento de sus propias vidas. Pero el riesgo era una falsa alarma. Tanto el bebé como la madre estaban saludables al nacer. Qué trágico sería descubrir que destruiste la vida de otra persona para preservar la tuya propia, solo para descubrir que no era necesario. Pero incluso si los médicos estuvieran en lo correcto, la vocación más alta de la humanidad es referente al sacrificio. Horas antes de sacrificar su propia vida para salvar a otros, Jesús dijo: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Juan 15:13. En esto conocemos el amor, que Cristo puso su vida por nosotros, y nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 1 Juan 3:16. Una vez más, sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero lo que estamos discutiendo aquí, de cualquier manera, es un pequeño porcentaje. Muchas personas dicen que apoyan el aborto para apoyar a las víctimas de violación. De todos los abortos que ocurren, sumen las estadísticas y junten los porcentajes de abortos que ocurren debido a violación, incesto y cuando la vida de la madre está en riesgo, y obtienen menos de 1% de todos los abortos. Esto significa que, debido a las tragedias de menos de 1% de los embarazos, algunas personas justifican el aborto por cualquier razón. Las razones mucho más prominentes que las personas dan para abortar son cosas como miedo, vergüenza y hasta compasión. La madre puede temer que no sea lo suficientemente madura para criar a un hijo. Ella puede avergonzarse de ser descubierta con un hijo fuera del matrimonio. Ella puede estar convencida de que sería más compasivo terminar la vida del niño que criarlo en un mundo de pobreza o crueldad. Y todas estas son cosas serias a considerar. Nadie debe tratarlas a la ligera. Las cosas más importantes que Dios ha hecho por nosotros fueron dar ayuda en tiempos de miedo, vergüenza y ansiedad. 1 Juan 4, 17-19. En esto es perfecto el amor para con nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza, porque cual Él es, somos nosotros también en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Hebreos 4, 14-16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote, Jesús, Hijo de Dios, que penetró los cielos,
retengamos firmemente nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que, como nosotros, en todo fue tentado, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. 1 Pedro 5, 6-9. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones se cumplen en vuestros hermanos en el mundo. Cristianos, ¿esto no nos dice algo sobre la tarea que tenemos delante de nosotros? Estas niñas y mujeres en sus estados más vulnerables necesitan escuchar lo que Jesús ofrece ante sus miedos, vergüenzas y ansiedades. Y no solo necesitan escuchar, necesitan verlo en acción. No son tus enemigos, no necesitan ser criminalizadas. Satanás es el enemigo aquí, y la mejor manera de derrotar a Satanás es acercarse a Dios. Sé como Jesús, y muestra compasión, y proporciona ayuda a los necesitados. Con tus oraciones, oído atento, manos, pies, recursos, y todo lo necesario para ayudar a las personas a saber que, por difícil que sea seguir adelante, terminar con la vida de un niño no es la elección correcta. La ayuda está disponible, ayuda terrenal y celestial. Entonces, ¿cuándo es aceptable el aborto? En otras palabras, ¿cuándo es aceptable castigar y asesinar a un niño por la decisión lamentable o arriesgada de otra persona? Nunca. Estamos obligados a cuidar de nuestra propia familia, como nos recuerda 1 Timoteo 5, 8. Pero si alguien no cuida de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Y qué hay de la hipocresía entre los cristianos? Recientemente vi una publicación en las redes sociales que decía: no eres realmente provida si abogas por la pena de muerte. No eres realmente provida si abandonas a los refugiados que huyen por sus vidas. No eres realmente provida si no cuidas de aquellos que no pueden pagar la comida de sus familias. Y sabes una cosa, tienen un punto. No sé cuál punto estaban tratando de hacer, pero espero que esto llame la atención de aquellos que viven con estándares dobles. A veces, las personas dicen estas cosas para tratar de argumentar a favor del aborto. Cuando no estamos de acuerdo con alguien y vemos un área de debilidad o hipocresía en nuestro oponente, a menudo saltamos sobre eso para desviar la conversación verdadera. Pero esto es una falacia lógica. Claro, las personas deben actuar de acuerdo con sus creencias, pero cuando no lo hacen, eso no significa automáticamente que sus creencias sean falsas. Otra cosa que he oído decir a las personas es: si realmente estás en contra del aborto, entonces deberías adoptar la mayor cantidad de niños que puedas. Esta es la misma falacia lógica de antes. Puede ser consistente para aquellos que defienden la vida de los no nacidos adoptar. Sin embargo, si no lo hacen, esto aún no hace que el asesinato sea aceptable. En otras palabras, solo porque los adultos no actúan correctamente, no debemos matar a los niños. Muy a menudo, creemos que nuestras acciones incorrectas están justificadas porque vemos hipocresía en otras personas. Pero, ¿cuánto tiempo llevará darnos cuenta de que dos errores aún no hacen un acierto? ¿Y qué hay de las objeciones comunes? Pregunta número 5. ¿Y qué hay de las objeciones comunes? Existen muchos argumentos que las personas presentan a favor del aborto que merecen nuestro tiempo y consideración, pero solo por unos momentos quiero considerar solo los 3 que he escuchado con más frecuencia. Objeción número 1. Deja de imponer tu religión en mí. Debido a que aquellos que se oponen al aborto generalmente son religiosos, el defensor del aborto afirma que la persona religiosa está imponiendo sus creencias a los demás cuando se opone al aborto. ¿Es esto cierto? Bueno, de cierta manera, pero no de la manera que a menudo se acusa. No estamos hablando de tratar de forzar a las personas a convertirse en religiosas o participar en ceremonias religiosas. Cuando las personas religiosas defienden la vida,
Generalmente es así como se retrata. Las personas religiosas tienen todo el derecho de creer en lo que quieran. Sin embargo, no tienen el derecho de imponer esas creencias a los demás. Por ejemplo, es aceptable para los judíos considerar la circuncisión un rito de alianza. Es aceptable para los musulmanes orar 5 veces al día. Es perfectamente aceptable para los cristianos administrar el bautismo a los creyentes penitentes. Pero si judíos, musulmanes o cristianos comenzaran a forzar a otros a participar en tales ceremonias religiosas, eso sería incorrecto. De hecho, estoy completamente de acuerdo, pero a veces se llega a la conclusión, por lo tanto, si alguien piensa que el aborto es incorrecto debido a sus convicciones religiosas, eso está bien, solo que no tienen el derecho de convencer a las personas no religiosas de lo mismo. Pero cuando alguien hace tales comparaciones, muestra que no ha escuchado muy bien. El aborto es objetivamente incorrecto y no está sujeto a la religión. La Biblia enseña que el robo, la violación y el asesinato son incorrectos. Sí, sin embargo, abstenerse de robar no es un rito religioso. Abstenerse de asesinar no está relacionado con la purificación ceremonial. Estas cosas son objetivamente incorrectas, incluso para la persona no religiosa. Comparar el aborto con la oración o el bautismo no es la comparación correcta. Este video aborda la cuestión: ¿qué dice la Biblia sobre el aborto? Sin embargo, este video podría muy bien haber mostrado los hechos científicos objetivos sobre la vida humana en el útero. Aunque la Biblia enseña contra el asesinato, incluyendo el asesinato de un bebé en el útero, no estamos diciendo que el aborto es incorrecto solo porque la Biblia lo dice. Es incorrecto porque el asesinato es incorrecto, no importa lo que creas. Matar a seres humanos inocentes para nuestra propia comodidad, conveniencia, prosperidad o incluso preservación de nuestras propias vidas es asesinato para el ateo, agnóstico, budista y cristiano. Si supieras que tu vecino estaba torturando o asesinando a niños inocentes, ¿no dirías al menos algo, incluso si se percibiera como que estás imponiendo tus creencias a los demás? Objeción número 2. Cuida de tu propio útero. Estoy bien consciente de que muchas mujeres ni siquiera escucharán lo que un hombre tiene que decir sobre este tema, porque bueno, él no tiene partes del cuerpo femenino y por lo tanto no tiene el derecho de expresar su opinión. Estoy de acuerdo en que nunca sabré cómo es enfrentar un embarazo no deseado. Sin embargo, y de nuevo, todo esto es irrelevante. No necesitas ser padre para saber y expresar que matar niños es incorrecto. Si esto fuera simplemente una discusión sobre partes del cuerpo, o el equivalente a teñir el cabello, o hacerse un tatuaje, entonces, por todos los medios, ignora mis opiniones. Pero no lo es. No necesitamos compartir los mismos cromosomas para saber cuándo algo es objetivamente incorrecto o correcto. Esto es evidenciado por el hecho de que hay muchas mujeres con las que estoy de acuerdo. Tenemos acceso a la misma información y estamos convencidos por la prueba científica, filosófica y bíblica de que el aborto es asesinato. Objeción número 3. Mi cuerpo, mi elección. Este argumento falla en 2 niveles fundamentales. Primero, el argumento asume falsamente que tienes control total sobre lo que haces con tu cuerpo. ¿Es esto cierto? He vivido en 3 países diferentes, y en todos ellos, la ley impuso el uso de cinturones de seguridad para todos sus residentes o visitantes que viajarían en automóvil. Si un policía te detiene y te da una multa por no usar el cinturón de seguridad, el argumento, mi cuerpo, mi elección, no te llevará muy lejos. Puede ser tu cuerpo, pero a veces no tienes control sobre él. Segundo, y más importante, el argumento, mi cuerpo, mi elección, asume falsamente que el niño creciendo en el útero es parte del cuerpo de la mujer, equivalente a un órgano o tejido. Algunas personas afirman que el feto es solo un conglomerado de células. Se dice que el aborto es similar a remover la vesícula biliar. La composición biológica de tus órganos te pertenece. Tu cuerpo es tu cuerpo. Sin embargo, un bebé dentro de tu útero tiene su propia composición biológica y órganos, y por lo tanto, su propio cuerpo. Tus órganos y tejidos fallarían si, de alguna manera,
sus tipos sanguíneos no fueran compatibles con el resto del tipo sanguíneo de tu cuerpo. Los tipos sanguíneos necesitan ser compatibles para que los trasplantes de órganos sean exitosos, y tu cuerpo nunca producirá un órgano con un tipo sanguíneo diferente al tuyo. Pero es frecuente, de hecho, normal, que el tipo sanguíneo de un feto sea diferente al de la madre. Además, la mitad de todos los fetos tienen cromosomas diferentes a los de la madre. En otras palabras, el bebé es un niño, no una niña. Entonces no, el feto no es parte del cuerpo de la mujer. Él o ella no es equivalente a un órgano o tejido. Científicamente hablando, el feto es su propia persona, teniendo ADN único, latido cardíaco y tipo sanguíneo, y a veces cromosomas. Mi cuerpo, mi elección, es un argumento que intenta defender los derechos personales de un individuo. Pero, como las evidencias científicas revelan que un feto no es parte del cuerpo de otra persona, sino que él o ella es su propia persona, entonces elegir el aborto es una violación grosera de los derechos individuales de otra persona, es decir, de los no nacidos. Esto dice que, si eres débil o dependes de mí, entonces debería tener la opción de matarte. Existen muchos otros argumentos que encontrarás, pero no tenemos tiempo para abordarlos en este video. Lo que te exhorto a hacer es realmente investigar esto. Voces populares hoy hacen parecer que todos en su sano juicio apoyan el aborto sin cuestionar, y tú también deberías hacerlo. Sin embargo, el hecho es que muchas personas con las que hablas admitirán que están en duda sobre este asunto, o al menos cuando se trata de ciertos casos. Muchas personas que elaboran esto admiten que no saben si los no nacidos son seres humanos. Pero por supuesto, no quieren infringir el derecho de elección de una mujer. Piensa en esto por un segundo. No sabes si esa cosa viva es una persona o no. ¿Dónde está el lado de la precaución aquí? ¿Matar o no matar? Pero la buena noticia es que ya no necesitamos estar en duda. La embriología está probando cada vez más lo humano, lo persona que es un bebé en el útero. Baja tu arma y avisa a los demás a tu alrededor para que no disparen las suyas. Esa es una vida humana allí dentro, en un día de gestación, 10 semanas, 20 semanas y justo antes del nacimiento. Y es una vida humana que no puede defenderse. Ese es nuestro trabajo. Debes haber notado que en esta presentación no compartí información científica sobre el latido cardíaco en el útero, viabilidad, la conciencia de los no nacidos, su capacidad de sentir dolor o cualquiera de las imágenes grotescas que muestran cómo se realizan los abortos. Conozco a una persona que tuvo mucho éxito en cambiar gentilmente, pero efectivamente, las mentes de las personas en las calles de California, mostrándoles cómo se ve un niño concebido en el día en que su latido cardíaco puede ser detectado. Cuanto más aprendemos sobre los no nacidos, más se inclinarán los números para proteger al niño inocente en el útero. Hay una razón por la cual muchas personas que realizan y ganan la vida con abortos desprecian la tecnología de ultrasonido y a veces señalan imágenes de ultrasonido que los padres comparten en las redes sociales como perturbadoras y hacen todo lo posible para impedir que sus clientes vean imágenes de ultrasonido de sus hijos en el útero. Haz tu propia investigación personal sobre las etapas de desarrollo del no nacido. Mira las imágenes de ultrasonidos y pregúntate a ti mismo si estás mirando tejido humano o un ser humano. Cuanta más información tengas, más sabrás que Dios está trabajando en la persona dentro del útero. Y mientras el aborto permanezca legal, supongo que es una elección, ¿verdad? Cuanta más información tengas, mejor será la elección que puedas hacer. Si te presentan esa elección, no cometas el trágico error de hacer una elección desinformada. Al finalizar, dejo a todos, independientemente de dónde estén en este debate, la solicitud de que se respeten unos a otros. Al intentar persuadir a los demás a amar a sus prójimos en el útero, no olviden también amar a aquellos que no están de acuerdo contigo. No ganarás argumentos teniendo la voz más alta o la experiencia más emocional. Escuchen unos a otros y mantengan la conversación. Recuerda que Jesús realmente ama a todos.
Esto es bueno y aceptable ante los ojos de Dios nuestro Salvador, quien desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 3-4.